Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Sáname, Señor, Señor Jesús, con tu poder hoy quiero vivir. Puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? La clase pasada empezamos a ver los sacramentos de sanación o de curación y vimos el sacramento de la reconciliación. Ahora vamos al segundo, que se llama el sacramento de la unción de los enfermos. Adelante. Como ven, vimos los 3 sacramentos de iniciación y ahorita los sacramentos de sanación o curación son 2. La reconciliación y la unción de los enfermos. Nótese que ya no se llama extrema unción, porque es un sacramento de personas vivas, no muertas. Antes era extrema, o sea, ya cuando el enfermo estaba agonizando. Ahora vamos a ver cómo es un sacramento de personas perfectamente vivas. Adelante. Pocos hombres se libran de la enfermedad. Todos esperamos la muerte, punto final de nuestra estancia en la tierra. Para el creyente, la enfermedad, consecuencia del estado de la humanidad pecadora,
es una ocasión para que se muestren las obras de Dios. Fíjense, por eso nosotros no estamos de acuerdo con la eutanasia, que es suspender la vida de una persona porque alguien dice que ya no tiene caso su vida, porque su vida ya es inútil, porque, en fin, por 1000 razones. Pero nosotros, por fe, vemos cómo la enfermedad es ocasión para que se manifiesten las obras de Dios y para que el enfermo esté unido a Dios. Por la curación de los enfermos se manifestó el poder de Cristo, no solo para liberarles de un mal físico, sino sobre todo para librarnos del pecado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1499, dice que con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos, al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Fíjense qué hermoso cuando un enfermo o un anciano está consciente de esto, se une libremente a la pasión de Cristo. Yo conozco varios, sobre todo ancianos, que unen sus sufrimientos y su enfermedad y su ancianidad a la pasión de Cristo. Y entonces, en lugar de enojarse, de desesperarse, pues están santificando. Por eso no podemos cortar la vida humana. Nadie es dueño de la vida humana. Dios nos la dio y Dios nos la quita a la hora que Él crea conveniente. Qué manera tan diferente de pensar las cosas, ¿no creen? Vamos a la siguiente slide. Fíjense, cuando Jesús iba predicando el Evangelio, muchos enfermos venían a buscarlo para que los curase. Jesús lo hacía teniendo en cuenta su fe, incluso entraba en diálogo con el afectado o con sus parientes. Por ejemplo, le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué dices, si puedes, le dice al padre del joven epiléptico? Es decir, él entra en diálogo con ellos, quiere saber su dolencia, aunque la está viendo, quiere entrar en diálogo con ellos. A veces los curaba con una sola palabra, otras veces los tocaba y sobre todo les imponía las manos, otras veces les untaba algo. Entonces, pues de aquí viene esta costumbre de orar y ungir a los enfermos. Adelante. Dice el Evangelio de San Lucas que al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él poniendo sus manos sobre cada uno, los iba curando. Y así nos los narran los otros dos sinópticos. Jesús pasó toda su vida haciendo el bien. Dice el Evangelio que no tenía tiempo ni de comer, ¿verdad? Pero para él los enfermos eran una prioridad, son una prioridad. Adelante. Las curaciones de Cristo eran el signo de que el reino de Dios ya estaba aquí. Eran el signo de la venida del Mesías esperado por Israel. Así se lo mandó decir a Juan el Bautista, que ya estaba encarcelado, y cuando mandó preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y escuchando. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Así lo mandó contestar a su primo Juan el Bautista. Veamos la siguiente slide. Como signos de Dios, las curaciones de Cristo tenían una referencia profunda a la liberación mayor que las enfermedades del hombre, es decir, el pecado.
Entonces, hacía el signo, pero liberaba del pecado. Miren muy claramente, por ejemplo, en el pasaje cuando los amigos llevan al enfermo cargado entre 4 y cuando Cristo los perdona, les da su gracia, les da su propia vida. Así lo hizo con el paralítico de Cafarnaún, al cual le dice claramente: hombre, tus pecados te son perdonados, en Lucas 5:20. Para él, perdonar los pecados y sanar era lo mismo. Y es que, hermanos, el pecado para nosotros es una enfermedad, es un problema. Adelante. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Jesús no tiene solamente poder de curar, sino además de perdonar los pecados. Fíjense, vino a curar al hombre entero, su alma y su cuerpo. Por eso Jesús es el médico que los enfermos necesitan, que nosotros necesitamos. Su compasión hacia todos los que sufren llega a identificarse con ellos. Cuando dicen en Mateo 25, estuve enfermo y me visitaste. Porque así le gustó a Jesús, identificarse con todos. Ya ven, se hizo bautizar como todos y ahora se identifica también con los enfermos, con los presos, con los que están oprimidos, etc. Así se hace solidario con nosotros. Por eso Él comprende tanto y por eso se detiene ante cada petición de sanación. Tomen nota, porque esto es una obra grande de misericordia. Tomemos nota porque nosotros tenemos que salir de tantas omisiones para ir en busca de quien nos necesita. Adelante. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en el cuerpo y en el alma. Y aquí voy a hacer un paréntesis para decirles a ustedes que la Iglesia Católica es la que tiene más cantidad de hospitales, de leprosarios, de escuelas, de internados para niños huérfanos, de asilos para ancianos. ¿Por qué? Quiere seguir el modelo de Cristo, de la compasión. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica el 1504. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, con saliva, lodo o la imposición de las manos. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Yo me imagino a todos y cada uno trayendo a más y más y más. Los seguían y traían a sus enfermos. Así, por los sacramentos, Cristo continúa tocándonos a nosotros hoy día para sanarnos, específicamente en este sacramento de la unción de los enfermos. Veamos. Cristo no se deja tocar por los enfermos, no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Vean cómo dice San Mateo: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No puede quedarse impávido o quieto ante ver el sufrimiento de todos los enfermos, de cualquier enfermedad. Adelante. Y en el 1506 nos dice que Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez la cruz. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Y Jesús les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Fíjense, Cristo comunicó a sus apóstoles
el poder milagroso de curar enfermedades, para que también su predicación fuera acompañada de este signo del reino de Dios. Entonces, ellos hicieron milagros. En los Hechos de los Apóstoles, en las primeras líneas, tenemos esa curación del tullido que estaba en la escalera del templo por Pedro y Juan. Por eso, en Mateo 16, 10, estamos viendo cómo llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Fueron sus primeras instrucciones. Nos encontramos apenas en el capítulo 10 de San Mateo, que tiene 28 capítulos, y les manda hacer sus pininos para sanar enfermos y predicar el reino de Dios está ya entre nosotros, con Jesús de Nazaret. Adelante. Después de su resurrección, Jesús les ordena expresamente, y lo encontramos al final del Evangelio de Marcos. Les ordena, impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. En Marcos 16, 18. Así termina el Evangelio. Bueno, con otras palabras, pero este es los primeros renglones del último versículo. Y a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo así lo hicieron y nos narran numerosas curaciones de todo tipo. Adelante. La práctica de este sacramento en las primeras comunidades cristianas está atestiguada por el apóstol Santiago. Y dice así: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Santiago 5, 14 y 15. En este pergaminito tenemos como los apóstoles están cumpliendo con la institución de Jesús, que los ha enviado a sanar a los enfermos y a perdonar los pecados. Por esto, este sacramento es de sanación y además de perdón. Y la sanación la da al enfermo si le conviene. Y si no, vamos a ver ahorita los efectos de este sacramento. Adelante. Vean, los efectos de este sacramento a los cristianos enfermos o ancianos. Fíjense cuántos. El Espíritu Santo otorga la gracia. Recordamos que la palabra gracia es igual a vida de Dios. Y entonces ya con esa vida de Dios en él, el enfermo o el anciano es ayudado en la salud. Es confortado por la confianza en Dios. Es robustecido contra las tentaciones del enemigo. Es fortalecido contra la angustia de la muerte. Además, le otorga consuelo y paz para soportar los dolores. Consigue la salud si conviene al enfermo para su salvación. Y da la gracia para unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyendo al bien del pueblo de Dios. Por último, otorga el perdón de sus pecados. Fíjense cuántas cosas nos otorga este sacramento que yo pienso que no lo hemos valorado lo suficiente. Porque antes le decíamos extrema unción y nada más manden traer al Padre para que lo ayude a bien morir. Pero si la enfermedad dura meses o días o meses o años, pues vean todo lo que hace. Y no es necesario que la persona esté enferma de muerte. Vean, lo hace también con las personas mayores, que por lógica, pues están próximas a la muerte, porque es más normal que muramos los mayores a que mueran los jóvenes, ¿verdad? Entonces, vean, ¿quién puede recibir este sacramento? Pues un enfermo en caso de cierta gravedad.
o quien va a recibir un tratamiento difícil, o quien va a ser intervenido quirúrgicamente, o una mujer que va a dar a luz. Yo me acuerdo que yo recibí el sacramento de la unción y me recuperé muchísimo porque a mí me hicieron cesárea, entonces me recuperé más rápido de lo normal. O los ancianos, aunque no estén graves, pues les ayuda a vivir su ancianidad en paz, sin molestar, sin ser imprudentes, sino todo lo contrario, ofreciendo todas sus molestias por el perdón de los pecados de ellos y de la humanidad completa. Por eso, miren, hermanos, no hay que esperar a que el enfermo esté inconsciente. Todo lo contrario, que esté perfectamente consciente. Es más, que sea motivo de celebración. Yo acabo de saber de una familia de un enfermo bastante grave, que además iba a ser intervenido quirúrgicamente, y se reunió toda la familia y lo celebraron como una fiesta, sin tener el susto, el miedo, la angustia de la muerte, sino al contrario, toda la fe puesta en Dios. Entonces, no esperar a que esté inconsciente, hacerlo con el enfermo totalmente consciente y además contento de que va a recibir la gracia de Dios. Y puede ser una celebración individual en su casa, en su cama, en el hospital, o una celebración comunitaria, por ejemplo, en la iglesia, y se aconseja para esto recibir la reconciliación previamente. Por eso se puede recibir 1 o 2 veces al año. Tampoco es de tarea de recibirlo cada mes, de que es misa de enfermos y son las multitudes. Fíjense, se necesita una enseñanza, una catequesis, porque para recibirlo mucho mejor, podríamos combinarlo recibiendo primero el sacramento de la reconciliación. Y podríamos también combinarlo para recibir en comunidad, de modo que sea una fiesta. ¿Fiesta de qué? De que todos esos enfermos o ancianos, o ambos, van a recibir la gracia de Dios. Claro, si hay peligro de muerte, cada vez que haya peligro de muerte se puede recibir, no hay problema. Vamos adelante. Miren cómo es el rito. Las palabras son muy hermosas. Primero el presbítero, y recuerdo que presbítero quiere decir anciano de la comunidad y se refiere al sacerdote. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de la ordenación sacerdotal. El presbítero impone las manos en silencio sobre el sujeto, orando por él en la fe de la iglesia. Es la epíclesis propia del sacramento. ¿Se acuerdan? Epíclesis quiere decir imponer las manos sobre algo o sobre alguien. Lo hablamos cuando estábamos en el sacramento de la Eucaristía, cuando el sacerdote impone las manos sobre las especies de pan y de vino, pidiendo el Espíritu Santo que los transforme. Pues bien, ahora otra vez impone las manos sobre el enfermo para que el Espíritu Santo lo sane, si es que le conviene, según Dios. Y eso solamente lo sabe Dios. Enseguida va a ungir al sujeto en la frente y en las manos, con el óleo de los enfermos. Aquí pusimos OE, son las letritas del frasquito, óleo de los enfermos. ¿Se acuerdan que son 3 óleos? El óleo de los OC, óleo de los catecúmenos, óleo de los enfermos y santo crisma. En este sacramento se necesita el óleo de los enfermos. Y miren qué hermoso le va a decir el sacerdote al enfermo. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y el enfermo contesta, amén. Así de sencillo. Pero fíjense, con fe y con oración.
Y si nos podemos reconciliar, mucho mejor iremos preparados a este sacramento. Adelante. Llama la atención la insistencia de que la unción es un sacramento de enfermos y sacramento de vida. Nos va a dar vida de Dios. Y así vamos preparados para entrar en la patria celestial. Fíjense, con la reconciliación, luego la unción de los enfermos y luego recibiendo el viático. Vamos a ver qué es el viático. Viene de la palabra del latín viaticum, que es viaticum es una provisión de lo que necesita alguien para emprender un camino. Los enfermos y los ancianos pues van a emprender un camino, o vamos todos a emprender un camino al final de nuestra vida. A los que vamos a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la reconciliación y la santa unción, la Eucaristía como viático, recordando las palabras de Jesús. Qué hermosas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Juan 6, 54. Vamos adelante. Y como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 16-18. Esperamos nuestra casa del cielo. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Vean, hermanos, qué alegría poder preparar el encuentro definitivo con nuestro Dios, sin miedo, sin angustia, con paz. Vamos entendiéndolo para que nosotros podamos ayudar a nuestros familiares y amigos que estén en esta situación de próximos a la muerte. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Por eso yo los invito a que hagamos esta oración. Señor mío y Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias de todo corazón porque me has llamado a la vida terrenal, solo un momento, unos cuantos años para conocerte, amarte y servirte. Tu palabra me dice que me tienes preparado un lugar para que yo vaya a vivir y a gozar contigo para toda la eternidad. Purifícame de mis pecados y hazme entrar en tu gloria, para vivir eternamente a tu lado en compañía de tu Santa Madre María, de tu Padre de esta tierra, San José, a quienes me encomiendo en el último momento de mi vida. Amén. ¿Por qué le pedimos también a San José? Dicen que San José es el patrono de la buena muerte. ¿Y saben por qué? Porque seguro a la hora de su muerte, no sabemos de qué murió, si de enfermo, o no creo que haya sido un anciano, ¿verdad? Pero ¿quién estaba con él? ¿Quién lo estaba asistiendo? Pues nada más ni nada menos que Jesús y María. Así que por eso nos encomendamos a él, para que nos conceda una buena, tranquila muerte. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora nuestra tarea de esta clase. Primero vamos a reflexionar por grupos, leyendo Juan 14, 1, 7. Es una palabra que nos alienta, porque Jesús mismo nos está diciendo que nos tiene preparado un lugar. Véanlo. Vamos entonces a comentar en el grupo, ¿qué puntos ignorabas de este sacramento?
¿Qué puedes hacer con respecto a este sacramento? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Podemos estar preparados para este momento en cualquier momento de nuestra vida? ¿Qué propones para hacerlo? Como tarea, reflexiona lo que te dicen las siguientes citas bíblicas. Romanos 8, 35 al 39, Juan 18, 27 y 28, y Gálatas 6, del 7 al 10. Y memoriza esta hermosa palabra. Para mí, el vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Búscalo en tu Biblia, subráyalo y cópialo en tu cuaderno. Filipenses 1, 21. Y yo los invito, hermanos, a que hagamos nuestra oración con el canto final. Este canto es el canto de las exequias, es decir, la oración que se hace por los difuntos. Lo podemos aprender o lo podemos cantar o recitar para venerar a nuestros difuntos e interceder por ellos para que pronto estén en la gloria del Señor. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Vengan a su encuentro, santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles de nuestro Señor. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Cristo que te llamó, te reciba hoy, los ángeles te lleven a la morada de los santos. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua de tu rostro. Reciban su